Ahora tiene el uso de la palabra el senador Raúl Mejía, secretario de la Comisión de Radio y Televisión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, señor senador. Muchísimas gracias, presidente. Le damos la más cordial bienvenida, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI. Indudablemente, la gama de retos que enfrenta su secretaría es amplia, compleja y toca puntos vitales para el desarrollo del país. Y aunque usted tiene poco tiempo en el cargo y su formación y experiencia no se han dado en ese ámbito, esperamos que su capacidad de aprendizaje sea suficiente para aplicar las soluciones que se requieren con urgencia en todos los frentes que conforman a este sector cuya responsabilidad recae en usted. Es nuestro interés conocer su visión ante los múltiples problemas que desde hace tiempo agobian al autotransporte, a las telecomunicaciones, los retrasos en el programa de infraestructura, los conflictos de regulación, el refrendo o licitación de concesiones a empresarios de la radiodifusión, las políticas para el sector social, como las radios comunitarias o las que operan instituciones educativas u organizaciones sociales, los desafíos de la comunicación satelital y, por supuesto, las relacionadas con las aerolíneas. Quisiera saber la concepción que esta administración tiene sobre el papel que corresponde al Estado, que lo mencioné usted al principio en forma muy general como lo marca la Constitución, pero sin embargo su planteamiento general nos dice que la realidad no concuerda con lo que hemos estado viendo en los hechos. Nosotros vemos un peligroso repliegue, una abdicación de responsabilidades del Estado en su papel rector para generar condiciones reales de competencia, sin dados cargados y con un piso parejo de reglas claras y oportunidades similares para los jugadores en el mercado. Tenemos mercados distorsionados, no dan certidumbre a los empresarios, quizás por eso ha faltado inversión en nuestro país, por esa claridad y esa certeza que debe dar el Estado. Lo vemos en las telecomunicaciones. Nosotros entendemos que existen 4 áreas fundamentales para detonar el desarrollo y que deben ser reguladas. Primero, el sector financiero, que tenemos ya esquemas, como bien lo mencionó, esquemas de regulación actualizadas. Las energéticas, las áreas energéticas, que tenemos también aprobadas por el Congreso de la Unión, medidas de regulación actualizadas que nos pueden generar condiciones. En la parte correspondiente a las telecomunicaciones tenemos un órgano regulador, pero que también creemos que no ha sido suficiente porque no se ha dejado actuar con eficacia y con autonomía. Tenemos la doble ventanilla que siempre se ha expresado, pero por otro lado tenemos también el sector transporte, el transporte que es un nudo muy serio en nuestra economía para detonar la competitividad. El transporte en nuestro país no está regulado. Tenemos ya una iniciativa, señor secretario, para crear la Comisión Federal de Transporte, crear un órgano colegiado deliberante que regule eficaz, modernamente, como usted lo señaló al principio, las condiciones del país requieren otra visión. Tenemos ahora esas redes que usted hablaba de crear, desarrollar y regular las redes, ahora requieren organismos reguladores eficaces, esquemas regulatorios que nos ayuden al país a detonar ese crecimiento y ese desarrollo al que tanto aspiramos. Si esto es importante en todos los ámbitos de la economía, lo es en áreas tan sensibles como son las áreas relacionadas con el espacio radioeléctrico o las concesiones, lo mismo de carreteras que de servicios portuarios y, por supuesto, el espacio aéreo nacional. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre estos asuntos, porque creemos que de esa concepción general se desprende el sentido que se puede esperar en las políticas públicas que le corresponde aplicar. No solamente es tener la visión general desde el punto de vista constitucional que está enmarcado, se requiere diseñar las políticas públicas y eso es justamente lo que nosotros creemos que ha faltado. Desafortunadamente, los conflictos de competencia y los francos enfrentamientos entre la autoridad regulatoria, y lo digo en el caso como ejemplo de telecomunicaciones, y los funcionarios de la SCT, que motivaron, por cierto, el relevo del anterior secretario y la llegada de usted al cargo en medio de un lamentable escándalo, son una muestra del desorden y de una conducción errática del ejercicio de la autoridad que dejan mucho que desear ante el cúmulo de cuestiones pendientes que hay que resolver. Hoy los problemas de comunicaciones y transportes
parecen aumentar y desbordarse en vez de disminuir y encontrar vías de solución. Existe, por otra parte, un problema de falta de eficiencia operativa, de oportunidad en el ejercicio del gasto en temas decisivos como la construcción de infraestructura, que es básico para mantener la actividad económica y fortalecer el mercado interno en el contexto de esta crisis mundial. Desde principios del año pasado, el 6 de febrero del 2008, para ser más preciso, se anunció la creación del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual se sustentó en la modificación del FARAP y en la extinción del Fondo de Inversión en Infraestructura, con el fin de acelerar de manera inmediata, se dijo entonces, la creación de infraestructura para ayudar a contrarrestar el entorno externo que ya se veía adverso. El fondo inició con un monto de 40,000 millones de pesos de recursos líquidos que, aunados a los recursos presupuestales, generarían más de 100,000 empleos solo durante el año 2008. Sabemos que eso no ocurrió. Una parte importante de inversión en infraestructura corresponde a proyectos de construcción de carreteras, aeropuertos, puertos y otros grandes proyectos que se anunciaron, de los que solo hemos sabido de retrasos y más retrasos en licitaciones. Los proyectos no arrancan y el gasto no se ejerce como debería de ser para que tenga un impacto positivo en la actividad económica. Como sabemos, medidas contracíclicas fundamentales para resolver grandes de los problemas es justamente la inversión en infraestructura, y para eso se requiere la oportunidad. Desfasamientos en este tipo nos conllevan a problemas crecientes. Existen subejercicios importantes y retrasos que se vienen arrastrando en años anteriores, que afectan, por ejemplo, los más importantes proyectos carreteros que se anunciaron desde principios de esta administración. Entonces, señor secretario, no sé si la composición de su secretaría, porque es una dependencia vieja, quizás como un elefante que difícilmente se mueve, habrá que darle una nueva oxigenada, habrá que transformarla, modernizarla, una dependencia, hacerla ágil, hacerla robusta, que dé respuestas ágiles y oportunas a dos áreas que decía yo que son fundamentales para el desarrollo económico: las telecomunicaciones y el transporte, que son de su dependencia, que son de su responsabilidad. Necesitamos hacer algo. Hace unos días escuchábamos una propuesta del Ejecutivo Federal de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y trasladarle una parte operativa de la Secretaría de Turismo precisamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo digo concretamente, en Los Ángeles Verdes y otras áreas sustantivas u operativas irían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros creemos, en nuestra visión, que esas áreas operativas deben irse a los gobiernos de los estados para hacer que compitan en darle servicios al turista, para hacer que las regiones detonen su capacidad y potencien su desarrollo turístico, pero no aumentar la burocracia centralizada en un área que ha demostrado que deja mucho que desear, señor secretario. Por su atención y por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senador.